Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra sesión de este diplomado que nos parece que va en muy buen camino y estamos desarrollándolo ya en esta tercera clase que nos permite contribuir a nuevos conocimientos y generar también nuevas expectativas y nuevas experiencias. Como ya vemos ido trabajando, vamos a ir recopilando un poquito de la información que nos toca, que ya hemos visto en una clase una, la cual hablaba de los fundamentos de la psicopedagogía, en la cual se refería a lo que era el desarrollo de la historia, sus antecedentes históricos de la psicopedagogía desde la edad antigua, de todo este desarrollo de esta disciplina para poder fortalecerse. También habíamos visto que en este desarrollo de la historia en el campo internacional ha habido bastantes representantes que se han podido fortalecer con sus teorías, que hasta el día de hoy las tenemos en el ámbito educativo, en el ámbito psicológico, han aportado para que esta ciencia, que es la psicopedagogía, pueda surgir de una manera que sea en el ámbito, en la actualidad, sea tan necesaria y sea tan complementaria. También habíamos ido revisando un poquito de lo que es esto que es la base fundamental, su objeto de estudio de la psicopedagogía, como es el aprendizaje. Porque este proceso, que es el que se interrelaciona entre lo que es la enseñanza y el aprendizaje en base a una integralidad. Y no solamente habíamos visto un ámbito internacional, también habíamos hecho referencia en la anterior clase a un ámbito nacional, porque es importante contextualizar nuestros contenidos de esta disciplina psicopedagogía dentro de un contexto que es nuestra realidad, una historia basada en diferentes representantes que habíamos visto desde lo que es George Roma con una investigación en base a lo que es el ámbito pedagógico nacional específicamente. También teníamos representantes que han resurgido como dentro de lo que es la historia de Bolivia. Estamos hablando como por ejemplo Avelino Signani, Elizardo Pérez, también habíamos visto la importancia de reconocer que nuestro país y en nuestro país, en el ámbito educativo, en el ámbito psicológico, ha habido bastantes aportes por parte de representantes nacionales para su fortalecimiento de esta. Y retroalimentando también un poquito más, hemos visto algo de los estilos de aprendizaje. Ya entrando un poco más al marco psicopedagógico, que es la base, el objeto de estudio, habíamos visto cómo es que se desarrolla este proceso de aprendizaje de diferentes ámbitos, ¿no? En diferentes formas. Habíamos visto lo que es desde una perspectiva del desarrollo del cerebro, por ejemplo, el lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, habíamos visto lo que es el desarrollo también de la inteligencia a partir de los sentidos, lo sensorial, lo auditivo, lo kinestésico, lo visual, todo esto que aporta en lo que es el aprendizaje del ser humano, ¿no? Desde una integralidad. Por esa razón, y ya entrando a nuestro tema, pues, que es el día que vamos a desarrollar, vamos a ir viendo lo que es la integración de las teorías del desarrollo humano en la psicopedagogía, desde un enfoque multidimensional. Eso es lo que nos va a llevar el día de hoy para poder continuar con este aprendizaje de este mundo que se llama psicopedagogía, en el cual estamos iniciando a tener un conocimiento básico, un conocimiento complementario a todo ese añadidura que nos va a desarrollar el diplomado en cuanto a los demás módulos en los cuales vayamos a estar complementando toda la información, porque no nos vamos a olvidar que la psicopedagogía es un campo muy grande, ¿no? Que se ha ido ampliando. También eso habíamos visto,
que la población de atención antes solamente era identificada a un mundo casi especial, ¿no? Un mundo donde hablábamos más referido a una educación especial, pero en la actualidad ya no es tanto así. En la actualidad, la psicopedagogía no solamente está en el ámbito infantil o especial, está en un ámbito de todo el desarrollo puede ingresar su campo de acción en todo el desarrollo del ser de la persona. Vamos viendo entonces que, como ya hemos dicho, que la psicopedagogía se nutre de diversas teorías del desarrollo humano. Para abordar el aprendizaje, tenemos que hablar y tenemos que conocer todas estas teorías del desarrollo humano, que varios que dentro de la historia que ya hemos ido viendo un poco los antecedentes, se han ido mencionando ya algunos de estos representantes y algunas de estas teorías, pero la diferencia es que ahora vamos a ver este enfoque multidimensional que permite comprender mejor las necesidades de los estudiantes. Ya hemos visto el área del aprendizaje, el área cognitiva, que se va desarrollando no solamente de una forma visual o táctil o kinestésica, sino que también confabulan diferentes factores, ¿verdad? En esta presentación vamos a explorar cómo estas teorías se integran en la práctica psicopedagógica, que es lo más fundamental. Cómo es que ahora podemos ver estas prácticas dentro de lo que es la psicopedagogía. Vamos viendo desde la teoría del desarrollo cognitivo. Esto lo vamos a ir viendo desde la teoría de Piaget, que destaca la importancia de las etapas del desarrollo cognitivo. Y comprender estas etapas es crucial para adaptar que las estrategias de enseñanza a las capacidades cognitivas de los estudiantes, facilitando así un aprendizaje más efectivo. Esta teoría de Piaget, como bien dice aquí, nos ayuda a conocer cuáles son estas etapas del desarrollo cognitivo, porque no nos vamos a olvidar que cada etapa de nuestro desarrollo viene acompañada de un reto, de un indicador, de un ítem que hay que cumplir, ¿no? Para saber si es que va acompañado nuestro desarrollo en base al desarrollo al aprendizaje de las habilidades cognitivas, que estamos hablando de estas capacidades como la atención, la percepción, la memoria, para que nosotros podamos desarrollar o comprender estas etapas dentro del ámbito de psicopedagogía. Nosotros necesitamos conocer cada una de estas porque necesitamos buscar estas estrategias de enseñanza. Lo mismo habíamos visto que para que el aprendizaje sea significativo, por ejemplo, como lo mencionaba otro que es Ausberg, otro representante, entonces teníamos que haber visto que dentro de este desarrollo cognitivo, por ejemplo, cuando estemos hablando de la atención, tengamos que identificar una estrategia de enseñanza que aporte esa facultad de hacer que se despierte este aprendizaje significativo. ¿Mediante qué? Mediante la atención. Porque si nosotros sabemos el proceso que es la atención, la memoria y la percepción, son tres cosas que van en conjunto y que van en cuenta con el desarrollo. Si yo no presto atención, si mi niño es uno que tiene, por ejemplo, un TDA, por ejemplo, ¿no? O que es tiene una dispersión de atención, no va a poder generar lo que es un aprendizaje dentro de lo que es el ámbito de la memoria. Y peor todavía si es que yo no puedo ayudarle a mi niño a que perciba, que solamente esté percibiendo con la visión, porque solamente quiero observar algo que le distrae visualmente, pero yo tampoco no ejecuto acciones que tengo una percepción sensorial mediante los otros sentidos para que pueda aprender, entonces no va a haber un aprendizaje. Y a donde quiere llegar la psicopedagogía es a poder generar aprendizajes dentro de una manera de acuerdo al individuo, ¿verdad? Otra también que habíamos visto también es la teoría sociocultural, que habla de la teoría de Vygotsky.
Mientras Vygotsky nos enfatiza la influencia del contexto social en el aprendizaje. ¿Cuán importante es este contexto social? Generalmente, cuando hemos visto nosotros la historia de Bolivia, habíamos visto que nuestro contexto necesitaba un cambio en la educación. Cuando George Roma viene y nos dice que la población estudiantil indígena o la población estudiantil de todo Bolivia, cuando él hizo esta investigación, requería de una educación mucho más práctica, ¿no? De una educación más productiva, una educación que esté más adecuada a su realidad y a su contexto. Entonces ahí iríamos enfocándonos con la teoría de Vygotsky. Por ejemplo, en nuestros pueblos indígenas, los guaraníes, hay unas experiencias muy interesantes con estas poblaciones. Aquí, por ejemplo, hay una comunidad que son los ayoreos. Y a veces nosotros tenemos este criterio del contexto de decir, bueno, si yo voy a formarme en una unidad educativa, tengo que ir a mi unidad, tengo que entrar a la unidad, tengo que estar dentro de un aula, tengo que escuchar a una profesora o un docente, tengo que aprender con materiales visuales, auditivos, tengo que tener material escrito, material teórico. Entonces, tengo todo un proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero si nos vamos a su contexto de esta comunidad ayorea, por ejemplo, de ellos tienen una cosmovisión muy diferente del aprendizaje. Ellos hacen un aprendizaje que es en el vivir de su naturaleza. En el vivir diario, ellos hacen que los niños aprendan. Ellos no los encierran a los niños. Para ellos su visión no es que el aprendizaje está dentro de un ambiente. Para ellos el aprendizaje es libre. En la libertad es donde los niños aprenden. Entonces, yo como psicopedagoga tendría que entender esas realidades, esas dos realidades que tengo, y no tendría que imponer ni una a una realidad de un contexto de una sociedad, ni tampoco la otra, tener que estar adaptando la otra. Tenemos que hacer una realidad de un contexto, un análisis para poder fortalecer estos dos, como bien lo dice Vygotsky, ¿no? Esta influencia del contexto social en el aprendizaje, que es muy interesante porque también no solamente en nuestro ámbito nacional, también surge en el ámbito internacional. Aquí también tenemos, por ejemplo, de las comunidades de los menonitas, que también tienen su propia forma de educación. Tenemos en Okinawa, por ejemplo, residentes de otros que también ellos tienen su propia forma de diseñar sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero lo que nos habla más que todo esta teoría sociocultural, además de identificar, diagnosticar, respetar y adaptar tal vez en algún momento algún concepto del aprendizaje, nos habla de que esta interacción social es fundamental. Que integrar este enfoque en la psicopedagogía promueve un ambiente de aprendizaje inclusivo y dinámico. Eso hablando desde el ámbito cultural, ¿no? También estaríamos hablando, como ahora también está el respeto a las lenguas, por ejemplo, ¿no? Que tenemos que aprender también el lenguaje del quechua, el aymara, el guaraní. ¿Cuántos idiomas tenemos a nivel nacional? Somos plurilingüísticos. También eso ejerce un ámbito en el cual nosotros con el ámbito de psicopedagogía tenemos que analizar y identificar. Por ejemplo, cuando a veces vienen del área rural y viene una profesora y me dice, este niño no puede hablarme bien, entonces yo tengo que identificar cuál es su origen de estos niños. Puede ser que su origen de su lengua uno sea más quechua, o sea guaraní, o sea aymara, y al tener ingresar a un contexto más de un lengua 2, que sería un lenguaje donde todos compartimos, esté teniendo esta dificultad, pero no por eso le voy a tener que decir que tiene una dificultad de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber nosotros necesariamente tener que hacer este
tamizaje de información dentro de la teoría sociocultural en el área de la psicopedagogía. Otra teoría que también está dentro del ámbito que hay que analizar como una multidimensionalidad está la teoría del aprendizaje experiencial. Esta está representada por la teoría de Kolb, que resalta la importancia de la experiencia en el aprendizaje, al resaltar o al integrar la reflexión y la acción. Y los educadores pueden diseñar actividades que fomenten el aprendizaje significativo, adaptándose a los estilos de aprendizaje de cada estudiante. Lo que nos habla aquí Kolb es un representante que nos dice más que todo la reflexión y la acción, ¿no? Más que todo a las experiencias que debemos de desarrollar. En nuestro contexto, a veces no desarrollamos mucho este aprendizaje experiencial, ¿no? Es más que todo, hablamos de un aprendizaje más teórico y a veces hasta más memorístico. Estamos volviendo tal vez a tener un repunte de este tipo de aprendizaje por diferentes factores o circunstancias que podemos tener. Pero si nosotros nos damos cuenta, al ingresar, al integrar la reflexión y la acción, estaríamos generando más que todo que exista un aprendizaje cívico. ¿Pero a qué se refiere la reflexión y la acción? La reflexión y la acción se refiere a qué. Si yo, en vez de generarle a mi estudiante todo el conocimiento, porque los estudiantes a veces ven a los docentes como que ellos son el mundo del conocimiento, ¿no? Y si el docente va y les dice 2 por 5 es 10, 2 por 7 es 18, 2 por 8 es 16, ¿no? Y sigue así, y nadie le dice al docente, oiga, disculpe, se equivocó, ¿no? Entonces, no provocamos esa acción de equivocar, o sea, esa acción de reflexionar a los estudiantes. ¿Por qué? Porque debería un estudiante a veces decir, oiga, sí, disculpe, 2 por 8 no es 16, o no es 17, es 16, ¿no? Entonces entrar a la corrección y decir, ah, sí, perfecto, no es que me equivoqué, quería que se den cuenta, ¿no? Y hacer esas reflexiones y acciones. Aunque en estos tiempos se escucha más, ¿no? De que los estudiantes están un poco más dinámicos, a lo menos aquí en Santa Cruz. Se escucha que que los alumnos son mucho más analíticos, son más participativos, son un poco más críticos, analistas y observadores en todo lo que hacen los profesores ahora. Pero porque a veces les dan esa participación, pero a veces esa participación genera ciertas molestias dentro del ámbito, ¿no? También depende cómo es que el estudiante lo puede mencionar, pero entrando al ámbito psicopedagógico, podemos decir que todo también, conductas del proceso también, tenemos que también saber identificar, ¿no? Cuando el alumno realmente necesita o debe tener este tipo de experiencias de aprendizaje para generar esta reflexión y acción. ¿Y en qué etapa de desarrollo tendríamos que estar fortaleciendo este ámbito? ¿En qué área deberíamos de fortalecer para desarrollar los conocimientos? Porque a veces cuando vienen los estudiantes, generalmente ah, tienen bastante dificultad en el ámbito del pensamiento lógico matemático, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué tanto complica? ¿Por qué uno tanto se complica en matemática? Y es porque a veces lo podemos, en el desarrollo de ese pensamiento lógico matemático, llegamos a lo abstracto. Pero para llegar a ese pensamiento, de ese desarrollo del pensamiento lógico abstracto, tiene que haber un desarrollo en base a muchas experiencias que ha podido fortalecer, que pasar de un pensamiento lógico concreto a un lógico abstracto. Pero a veces, generalmente nosotros en el ámbito educativo o en el ámbito que nosotros queramos ver,
a veces solamente los dejamos en este ámbito, en el concreto, del pensamiento concreto, ¿no? Y para el alumno en el desarrollo, o pasamos muy tajantemente de un concreto a un abstracto, en el cual no hay este proceso. Y generalmente nos dice esta teoría que nosotros tendríamos que generar las experiencias de la reflexión y la acción, que el alumno para que pase a lo que es a un pensamiento abstracto tendría que primero integrarse una reflexión acerca de lo que está aprendiendo, que sea significativo y en base a los estilos de aprendizaje, si es visual, si es kinestésico, si es auditivo, si entonces genera más aprendizaje mediante cuadros visuales o mediante deshaciendo las cosas, entonces para que tengamos una acción que sea un poquito más concreta. Otra teoría es del desarrollo afectivo. Al hablar que somos multidimensionales, estamos hablando de otra dimensión que es fundamental, que es el desarrollo emocional, que es vital en el proceso de aprendizaje. La teoría de Gartner, por ejemplo, nos dice que la inteligencia emocional afecta el rendimiento académico. Las estrategias psicopedagógicas deben considerar el bienestar emocional para mejorar el aprendizaje y la motivación. Nosotros cuando hablamos de estrategias psicopedagógicas, son todas aquellas que podamos, como quien dice, construir, desarrollar, crear, implementar, modificar, y aquellas que nos van a permitir generar que estos procesos de aprendizaje de un individuo, de un grupo, de una sociedad en sí o de una comunidad educativa puedan tener efectos positivos. Porque no nos olvidemos que el desarrollo emocional de las personas es un factor casi fundamental para lo que es el aprendizaje. Porque a veces, ¿de qué sirve que nosotros nos motivemos desarrollando estrategias, dinámicas, instrumentos, materiales, y emocionalmente nuestros estudiantes están teniendo problemas, ¿no? Que ahora, en la actualidad, es mucho más visible este tipo de problemas que se les presenta a todos los estudiantes, ¿no? No solamente en una etapa de desarrollo. Antes se pensaba que los niños no sufrían de estrés, por ejemplo, y ahora sí se ha descubierto que muchos de los niños desde tempranas edades sí tienen este estrés, que no es lo mismo que una persona adulta diga, tengo muchas actividades y por eso ando estresado. Y tú, un niño, ¿de qué se va a estresar? Pero para la edad que tiene un niño, para el desarrollo que tiene un niño, muchas actividades también pueden llegar a ser estresantes y lo que va a repercutir en su ámbito emocional. No solamente tenemos que hablar de lo que le repercute a una persona en lo emocional, tenemos que nosotros también hacer, y eso es lo bueno que ahora está surgiendo, por ejemplo, el hecho de que nosotros aprendamos de nuestras emociones. ¿Qué son nuestras emociones? La inteligencia emocional. ¿De qué nos sirve la inteligencia emocional? Nos sirve de muchos ámbitos. Nos sirve primero para reconocer nuestras emociones. No solamente hay esas emociones primarias que conocemos, ¿no? Con las que ya venimos, sino que estas emociones se diversifican y se amplían. Estamos hablando de un arco, de un círculo de las emociones que es muy amplio y que estas emociones van desarrollándose durante toda nuestra etapa de la vida, de acuerdo a las experiencias que tenemos. Pero la inteligencia emocional, ¿a qué nos lleva? A que después de que conozcamos nuestras emociones o que hagamos conocer las emociones a las personas, también ¿no? Lo siguiente paso ya es la autorregulación emocional. ¿No? ¿Por qué razón? Porque no solamente tenemos que quedarnos en conozco mi emoción y bueno, soy así y así voy a estar. No, sino que tenemos que enseñarles esta autorregulación emocional a todas las personas. ¿Por qué es tan importante? Porque yo tengo que saber cuándo mi emoción de ira
tiene que disminuir si es que estoy en un contexto donde sé que voy a afectar a una, supongo si estoy muy explosivo, tengo que saber que esa explosión tengo que saberla equilibrar y autorregular para no hacer daños o efectos a otras personas o a mí mismo. Esa inteligencia emocional nos permite regular y desarrollar tal vez un paso muy fundamental que se llama lo que es la formación de habilidades ejecutivas. ¿No? Estas habilidades ejecutivas que nos ayudan a qué? A entrar en empatía, a entrar en comunicaciones efectivas, en escucha afectiva. Entonces, todas estas habilidades que se van desarrollando parten de una inteligencia emocional. Si yo no tengo una inteligencia emocional dentro del ámbito de aprendizaje, dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito psicológico, obviamente nos va a llegar a afectar en todo lo que es un proceso y un rendimiento académico. Como una primera conclusión de esta etapa, donde estamos viendo la multidimensionalidad de la psicopedagogía en base a todas estas teorías que son fundamentales, podríamos decir que la integración de diversas teorías del desarrollo humano y la psicopedagogía ofrecen un enfoque más completo y eficaz al considerar estas dimensiones que serían las cognitivas, las sociales y las emocionales. No nos olvidemos que dentro de las cognitivas también podemos mencionar a diferentes representantes, que ahorita hemos mencionado a dos de los que tenemos como mayor referencia. También en los sociales y en los emocionales, que tenemos un montón de representantes y en la actualidad también, ¿no? Como Gardner, que es uno de los últimos de los emocionales, con lo que es la inteligencia emocional, que es una muy buena influencia para lo que es la psicopedagogía, donde nosotros los educadores pueden crear estrategias que respondan a las necesidades educativas de los estudiantes. Todo lo que estas teorías del desarrollo humano nos ayudan y nos fortalecen a que podamos hacer este enfoque multidimensional. Al hablar del enfoque multidimensional, como nos hemos referido, estamos hablando de todas estas dimensiones del individuo, del ser humano. Y el ser humano va relacionado con todo lo que es su aprendizaje. Y en base a su aprendizaje, esta multidimensionalidad le aporta bastante conocimiento para poder continuar nosotros dentro del área psicopedagógica, efectivizando lo que es la individualidad, pero dentro de una multidimensional. Bueno, entonces yo creo que con eso ya estaríamos cerrando un poco más y fortaleciendo este punto de los fundamentos de la psicopedagogía. Ya hemos visto cuál es también esta importancia de estas dimensiones que tiene, ¿no? Lo que es el ámbito social, emocional y cultural. Pero dentro de lo que también nos concierne ya ir revisando, tenemos que ir viendo la importancia de la relevancia de esta área que está fortaleciendo con mayor énfasis a la psicopedagogía y nos va a ayudar a comprender un poquito más de lo que es la importancia y del cómo que se desarrolla el aprendizaje en el ser humano. Nos va a poder identificar, a decir generalmente, a ver, en el ámbito de su objeto de estudio, el aprendizaje es importante, sí. Todos nosotros aprendemos, claro, pero lo que es la diferencia es cómo aprendes tú, cómo aprendo yo y cómo hemos aprendido todos los demás. Y lo peor todavía, en el ámbito donde yo me encuentre, cómo es que yo identifico, cómo es que estos estudiantes generan sus procesos de aprendizaje o cómo ayudo al ámbito educativo, al ámbito de los docentes
aquellos que utilicen herramientas o estrategias para generar procesos educativos eficientes. Y ahí es donde entra esta área que está fortaleciendo, que se llama la neuroeducación. Y ahí es donde vamos a entrar el día de hoy para tener un poquito más de complementación en base a esto, que es un aporte a la psicopedagogía. Vamos con este primer mensaje que nos habla, que nos dice que el cerebro es la conquista evolutiva que hace posibles los aprendizajes y la enseñanza. Este mensaje que es fundamental para todos nosotros, ¿por qué razón? Porque nos habla de algo que tenemos todos, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje, a veces nos decimos, eh, todos aprendemos porque todos tenemos cerebro. ¿Quién no tiene cerebro? Ay, yo he visto una vez en un reportaje que había una persona que había tenido un accidente cerebral y le tuvieron que extirpar casi el 60% de su lado, de su lóbulo izquierdo, ¿no? Lo tenía aquí todo bien hundido, pero aún así sobrevivió y como todo le faltaba el área de lenguaje, lo complementaron con el otro lóbulo, ¿no? Él se podía expresar, claro que le tuvieron que hacer mucha rehabilitación, pero después de eso, él era una persona que sí se podía hacer funcional en la sociedad. Entonces, y generó nuevas habilidades más de paso. La pregunta les reitero, ¿no? Entonces, ¿quién no aprende? Nadie, porque todos tenemos el cerebro. Como pueden ver en esta imagen, en nuestro primer reto, a ver, ¿quién quiere participar en nuestro primer reto? En esta imagen que está aquí, qué es lo que ven? Seguramente me van a decir que ven dos rectángulos, dos cuadrados de diferentes colores, ¿no? Uno plomo y uno blanco. Pero si ustedes agarran su dedito y tapan esa franja blanquita que tiene al medio estos dos cubos, se van a dar cuenta que son del mismo color. Y dirán, ¿pero por qué pasa eso? Si yo levanto mi dedo y veo que están de diferente color, y si lo tapo esta franjita blanca de acá, aparece que están los dos del mismo tono. Eso es lo que pasa cuando nuestro cerebro tiene que darle una respuesta necesaria e inmediata a un cambio de una perspectiva. Ahora, como en esta imagen, ustedes van a ver qué es lo que ven. ¿Ven unas piernas de una chica o ven unas piernas de un varón? De igual manera, capaz algunas me digan, "Ah, yo veo más las del varón", y otros ni siquiera se habían dado cuenta que había unas piernas de una chica. De igual manera, aquí jugamos con el fondo y la forma. Cuando nosotros vemos el cerebro, enfocamos en una área que es la oscura, vamos a poder ver el pantalón y los zapatos de un varón. Pero si enfocamos nuestra visión en el campo blanco, vamos a identificar otra imagen. Eso también es parte del enfoque que nuestro cerebro le va a dar a la atención, a dónde nuestra atención va a ir enfocada en base a lo que queremos observar y lo que nuestro cerebro va a poder entender y comprender. ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a ir viendo que se pretende describir y caracterizar desde sus fundamentos conceptuales el impacto de la neurociencia aplicada en el proceso educativo para fortalecer el desarrollo humano con el propósito de que cuando el cerebro tome el mando, nace la neuroeducación. Vamos a ir viendo por algunos conceptos preliminares. Los procesos de aprendizaje son considerados por los neurocientíficos como procesos cerebrales.
en los cuales el cerebro reacciona ante un estímulo, lo analiza, lo procesa, lo integra y lo ejecuta. El comienzo de la estimulación ambiental, las emociones, las motivaciones, el aprendizaje a través de la acción, como lo hemos visto, serán definitivos en el desarrollo y madurez del cerebro. Esta interacción comienza en la etapa infantil de los 0 a los 4 años. Siempre nos han hablado de los 1000 días, y yo creo que ustedes han debido escuchar bastante de estos 1000 días, ¿no? Siempre nos han mencionado que la etapa más fundamental para que nosotros generemos aprendizaje es esta etapa de los 0 hasta los 3 años, que es la más fundamental. Y aquí ya se amplió un poquito más hasta los 4 años. Pero ¿por qué es tan importante? Porque nuestro cerebro tiene una madurez mucho más rápida y eficiente durante toda esta etapa. Nosotros no sabíamos gatear, no, hemos nacido sin saber caminar, en unos meses hemos aprendido a rotar, en otros 2 meses más hemos aprendido a poner nuestros brazos, a levantar la cabecita, otros 2 meses más hemos aprendido a aceptar, otros 2 meses más hemos aprendido ya a apoyarnos en algo fijo y levantarnos enderezados, ¿no? Unos cuantos meses más hemos empezado a hacer una coordinación de piernas y al año a caminar sin que nadie nos agarre. Imagínense ese desarrollo madurativo del cerebro desde los 1 mes hasta el 1 año. ¿Cuál ha sido esa precisión del cerebro en madurar esas habilidades en tan corto tiempo? Como hemos ido viendo desde todo lo que son esta multidimensionalidad en el área de psicopedagogía, estamos viendo el desarrollo de las personas. Es fundamental saber todo esto porque son pautas que cuando nosotros tengamos que identificar a los individuos, tenemos que saber muchas cosas desde que la persona estaba dentro de la barriguita, ¿no? Desde lo que es la concepción, desde lo que es toda esa información que nos pueden brindar el parto, el posparto, qué, qué ha pasado durante toda esta etapa, si ha sido un embarazo normal, un embarazo complicado, un embarazo que ha venido con muchos problemas ya desde anticipados, donde el niño ya desde la pancita ya venía con estas condiciones, o al nacer pasó algo, sucedió. Son detalles que a veces nosotros nos tenemos que dar cuenta de que si no sabemos estos hitos de desarrollo de la persona, del individuo, podemos omitir o podemos simplemente direccionar un enfoque a algo que tal vez no nos demos cuenta que está teniendo una estimulación o un efecto de una consecuencia de el cerebro que aprende. El cerebro es el centro de todas las facultades mentales. Se encuentra compuesto por dos hemisferios que ya habíamos visto, ¿no? El derecho y el izquierdo, y está compuesto por un tejido glial y las neuronas, que son las partes fundamentales del aprendizaje. ¿Y qué son las neuronas? Las neuronas tienen una extensa interconectividad, por lo cual se especializa en comunicación. Vamos a ir viendo. Aquí tenemos una imagen de cómo es que se divide nuestro cerebro, ¿no? Está con el cerebro más primitivo, que es nuestro cerebelo. Desde esta parte empezamos a ver el lóbulo occipital, el lóbulo temporal, el parietal y el lóbulo frontal. Dentro de estos procesos neurobiológicos que están implicados, vamos a ir viendo dos. Uno de esos procesos estamos hablando de la dendrogénesis. La dendrogénesis es este proceso que está determinado por la cantidad y la calidad de los estímulos. Imagínense, cantidad y calidad de los estímulos.
Si en el ambiente en que vive el niño no brinda las condiciones óptimas para su desarrollo, no se reforzarán ni la cantidad ni el tipo de las vías neuronales adecuadas, que se desarrolla a lo largo de toda la vida con un pico más alto entre los 6 a 12 años. Esa es la dendrogénesis. No se olviden que hablando de la dendrogénesis, ¿y de dónde sale esta la dendrogénesis? Sabremos que tal vez más adelante vamos a ver las partes de una neurona, ¿no? Sabemos que la neurona tiene su núcleo, tiene lo que es las dendritas, ¿no? ¿Qué son las dendritas? Que son aquellas raicillas que podemos ver que se van conectando y hacen una fusión, una sinapsis que se juntan dos para poder comunicarse. Por eso la palabra dendrogénesis, ¿no? ¿Qué es la dendrogénesis? Si yo tengo mucha cantidad, ¿no? Y calidad de estímulos que generen que yo tenga estas condiciones óptimas para poder generar esta, como aquí podemos ver que al nacimiento nuestras neuronas andan medio sueltas, ¿no? Pero dependiendo de la cantidad y la calidad de los estímulos, podemos ver que a los 6 años ya hay esta red neuronal. Y a los 14 años tenemos ya, no es que se reduce, claro que hay una poda neuronal, pero ¿qué hacen? Solamente se fortalecen las neuronas que son significativas para tu aprendizaje. Y obviamente se van formando nuevas. Antes nos decían, por ejemplo, que había una sola poda neuronal, ¿no? A los 3 años, donde no, bueno, después del nacimiento y durante el nacimiento hasta los 3 años, donde había una poda neuronal y te quedaban solamente las conexiones neuronales. Pero ahora se ha dado con estos estudios que durante todo tu desarrollo existen diferentes podas neuronales. ¿Por qué? Porque es como hace la anterior clase hablábamos. Antes, por ejemplo, para mí era significativo, supónganse, manejar bicicleta, ¿no? Pero como ahora ya no es tan significativo y ahora necesito aprender a manejar auto, suponte, ¿qué hace mi cerebro? Corta esta información y genera otra dendrita para hacer un nuevo conocimiento que se llama manejar auto. Pero no es que este conocimiento se pierde, sino que es un conocimiento que se queda guardado dentro de lo que es la información, dentro de esta carpetita que se llama aprender habilidades a manejar bicicleta. Muy bien, ya no es tan importante, pero sabes. Pero ahora vamos a crear un nuevo conocimiento que se llama aprender a manejar auto. Eso se llama una poda, ¿no? Entonces sacar, o tal vez hay cosas que yo no, ya no necesito saber, por ejemplo, jugar con muñecas o ese juego simbólico de antes, tal vez para mí era muy importante, pero ahora ya no. Entonces, ¿qué ha hecho mi cerebro o mis neuronitas? Han tenido sus podas neuronales durante todo el desarrollo. La mielogénesis también nos hablan que es el recubrimiento de las conexiones entre las neuronas con una membrana especializada que es la mielina, que permite una adecuada transmisión de los impulsos nerviosos. Inicia desde el segundo trimestre del periodo fetal y termina en la vida adulta, a los 30 años aproximadamente. Entonces, como ustedes pueden ver, está la dendrogénesis, pero cuando se fusionan estas dos neuronitas mediante una sinapsis y las dendritas, hay un recubrimiento de todas estas para que se fortalezcan, ¿no? Para que haya una comunicación. Y esta es la mielogénesis. Y la mielogénesis nos ayuda a que nuestras dendritas estén bien fusionadas, ¿no? Que haya una unión completa y que haya mayor rapidez y agilidad en las conexiones neuronales las conexiones que van pasando por esta transmisión de los impulsos nerviosos. ¿Por qué será entonces que a partir de los 40 años nuestras ya no está tan fortalecidos? Si ustedes se dan cuenta, dice que a partir de los 30 años empieza a haber un declive natural en el cual nuestra mielogénesis no es que no se vuelve a regenerar, sino que hay un bajón en el que no hay una
regeneración rápida de la mielogénesis. Ahí es donde empiezan ya lo que son los problemas de Parkinson, de Alzheimer, ¿no? Que hacen que estas ya se empiecen a presentar en una etapa adulta. Hay muchos de estos casos que nos permiten hablar de algunos aspectos, por ejemplo, como la neuroplasticidad. Cuando hablamos de neuroplasticidad dentro del proceso educativo, vamos a ver que este proceso es cuando las neuronas consiguen aumentar sus conexiones con otras neuronas y hacerlas estables como consecuencia del aprendizaje continuo y la estimulación sensorial y cognitiva. ¿Por qué es tan importante entonces nosotros como psicopedagogos conocer esto de la neurociencia? Y ahorita es lo que tenemos que saber más todavía y conocer a profundidad mucho de este campo, porque nos está brindando ahorita una información básica de lo que es nuestro objeto de estudio, que es lo que nosotros podemos ver, pero también hay que saber de dónde surge todo este aprendizaje, cuál es ese proceso que se genera en nuestro cerebro y decir, bueno, ¿cómo hago yo para ayudarle a mi estudiante? No solamente es de generar una actividad o una estimulación en base a por ejemplo, no le voy a hacer si una repetición, ¿no? Como antes, por ejemplo, si teníamos un niño que tenía una disortografía o una disartría, por ejemplo, o una disortografía, la mejor estrategia era darle, en los casos antiguos, era darle libros de caligrafía, ¿no? Para que pueda regular su caligrafía o su ortografía, pero no nos dábamos cuenta, por ejemplo, que este niño lo que primero necesitaba era hacer una estimulación de una motricidad fina, para que nuestro cerebrito pueda comprender el espacio, la amplitud, lo que pueda conocer lo que es el rasgado. O sea, ahora lo que nos dice la neuroplasticidad es de que sí, nuestro niño puede generar, puede mejorar sus trastornos o sus dificultades en base a qué? A un retroceso, ¿no? Llevarle al niño, al estudiante, a que vaya a un inicio. Si tiene problemas, vamos a fortalecer primero su motricidad fina para que el cerebro identifique, por ejemplo, los espacios grandes, espacios chiquitos, que pueda tener mayor precisión o que pueda tener mejor agarre y no hacer algo que sea más, generarle estrategias que puedan generarle más complicaciones, sino generar estrategias que vayan fortaleciendo desde el inicio a que su cerebro comprenda mediante una estimulación sensorial y cognitiva. Esas son estrategias que nos propone lo que es la neuroeducación, ¿no? La efectividad de la sinapsis. Como ya hemos dicho, las sinapsis son aquellas fusiones que se dan entre neuronitas. Y existen, pero muchas sinapsis que son poco o nada funcionales, puesto que cada neurona establece en su campo déntrico un número elevado de conexiones sinápticas que las relacionan. En variadas escalas de intensidad con un número elevado de otras neuronas, el entrenamiento repetitivo puede mejorar estas sinapsis y hacerlas funcionales. Pasa que cuando como hace rato les mencionaba, estas podas neuronales que nosotros tenemos donde cortan lo que son las sinapsis, como ya lo han visto, hay ciertas etapas del desarrollo donde nosotros a veces dejamos de hacerlas funcionales. ¿Sí? Y al dejarlas de hacer funcionales, estas pierde su efectividad. ¿Qué te dice? Que el entrenamiento repetitivo puede ayudar. Por ejemplo, cuando uno es zurdo, ¿no? Cuando ustedes se encuentren, por ejemplo, estudiantes que son muy diestros o son zurdos o son diestros, a veces la estrategia
para fortalecer esta sinapsis de desarrollo es generarle que funcione el otro lado de su cerebro. ¿Cómo hacer? Si el niño, todas sus actividades, por ejemplo, para estimular estas funcional y volverlo a ser funcional, te dice que si el niño comía con la mano derecha, ahora generar que existe un nuevo conocimiento haciéndole que el niño coma con la mano izquierda. Si el niño, por ejemplo, hacía una actividad eh, de escribir con la mano derecha, generarle que también haga algunos círculos de puntos, como que nuevamente le estaríamos enseñando a escribir, pero esta vez con la mano izquierda, ¿no? ¿Por qué razón hacemos esto? Eh, ¿Por qué? Porque según esto la neurociencia nos dice que a veces nosotros generamos muchas conexiones en el ámbito en el que más desarrollamos nuestras capacidades y habilidades. Por ejemplo, yo soy zurda, entonces como estamos hablando de algo que es cruzado igual, entonces el que más yo ejecuto es mi lado derecho. Pero para que nosotros activemos y estimulemos este entrenamiento, lo que tengo yo que hacer ahora es generar todas mis actividades con el lado derecho. Y estoy haciendo una estimulación sináptica para que pueda haber mayor funcionalidad en cada una de mis neuronas y aquellas que se hayan como en mi lado izquierdo han dejado de funcionar, puedan ahora nuevamente estar teniendo conexiones sinápticas. Eso es un entrenamiento neuronal que permite hacer mejorar esta sinapsis y hacerlas funcionar. Vamos a dar lectura a este mensaje. ¿Qué nos dice este mensaje? Nos dice que la actividad regular y sistemática estimula el crecimiento dendrítico y aumenta el número de conexiones sinápticas entre las ya existentes. La actividad regular y sistemática estimula el crecimiento dendrítico. ¿A qué se referirá esto? A que nosotros, a veces en el ámbito pedagógico, eh, suponemos o intuimos de que al generar una metodología que según nosotros es bien dinámica, bien práctica, eh, genera en los estudiantes una estimulación de conocimiento. Pero a veces caemos en esta rutina metodológica o esta rutina de actividades que ya no generan mucho impacto ni generan mucha explosión de atención. Generalmente nos dicen siempre que tenemos que intercambiar e interactuar con diferentes metodologías. Como les digo, a veces diferentes factores son los que influyen en que no se generen estos espacios de emoción o estimulación dentro del ámbito educativo, pero si nosotros vamos a estar dentro del ámbito psicopedagógico, este ámbito nos propicia identificar o generar espacios de socialización, de concientización y espacios más que todo de enseñanza para decirles que si es que no se llega a estimular o si es que no generamos actividades regulares y sistemáticas en las cuales se propicie estos eventos que sean generen una atención, una explosión neuronal, eh, no se va a poder generar un aumento en nuestras conexiones sinápticas. Y aunque naturalmente se van a ver, pero nos dice, como hace rato han leído, que dependiendo de la cantidad y calidad de estímulos que se le brinde, el aprendizaje va a ser eh, más generativo de conexiones sinápticas y por lo tanto va a haber mielinizaje y por lo tanto va a haber más dendritas que van a estar conectadas y que vamos a tener mayor conocimiento.
Pero si en cambio yo no le genero ni le estimulo ninguna actividad que propicie un nuevo aprendizaje significativo, porque lo habíamos visto no solamente en el ámbito de la neurociencia. Hace rato hemos hablado de lo que es el ámbito cultural, el ámbito social, el ámbito emocional, por ejemplo. Cuando hablamos de una inteligencia emocional, hablamos de que las emociones van muy referidas a los sentimientos y los sentimientos generan estímulos. Entonces es más sensorial, si es que estamos hablando también de acompañándonos de todas esas teorías, más lo que estamos identificando aquí, vamos a ver que hay una multidimensionalidad en la relación de este factor y de este ámbito neuronal cerebral en el cual nos estamos refiriendo ahora. La cognición integral. Aquí ya vamos a ir viendo un poquito más íntegramente cómo se relaciona la neurociencia y pedagogía, herramientas para el desarrollo humano. ¿Qué nos dice? La neurociencia cognitiva, que es la que ya va más específicamente con el ámbito educativo, se ha convertido en un saber inter y multidisciplinario, porque no solamente va relacionado con el ámbito pedagógico, va con el ámbito psicológico, va con el ámbito de la salud, va con el ámbito de mm, va con el ámbito lingüístico, porque explica procesos como la percepción. La percepción, ¿qué es la percepción? ¿Quién nos puede decir? La percepción es aquella que se refiere a la que nosotros percibimos, a todo lo que percibimos mediante nuestros sentidos. Por ejemplo, ahorita ustedes estarán percibiendo mediante su sentido auditivo, mis palabras, mi voz, su conocimiento. Mediante lo visual estarán viendo las diapositivas, mediante su tacto estarán sintiendo tal vez la calor, estarán sintiendo el frío, estarán sintiendo eh, alguna sensación o tendrán hambre o tendrán sueño. Entonces, eso lo sentimos mediante todo lo que es la percepción sensorial. También la neurociencia cognitiva es otro que explica el proceso de la memoria. No nos olvidemos que tenemos dos tipos de memoria: la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo, que sería lo más básico que podemos mencionar, porque también la memoria es un campo muy, muy amplio para explicar. Pero dentro de estos dos, que es la corta y la de plazo, la a largo plazo, tenemos que darnos cuenta que para que nuestra información llegue a generar o ingresar a una memoria a largo plazo, tiene que pasar por filtros, ¿no? Es como quien dice estos filtros de las preguntas, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Me interesa? ¿No me interesa? Listo, no entro, ¿no? ¿Qué es? ¿Me interesa? ¿No me interesa? Uy, sí que interesante, adentro, ¿no? Entonces, a largo plazo. Y para que entre todo este aprendizaje, todo este conocimiento a una memoria a largo plazo, la clave es que todo el conocimiento tenga que tener un aprendizaje significativo. Y también no nos olvidemos que esta memoria nosotros también lo percibimos a través de todos nuestros sentidos. Como la percibimos a través de la percepción, nuestra memoria también va como quien dice, discerniendo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que recordar? Hay cosas que ustedes en todo el día han aprendido, pero si yo les pregunto, por ejemplo, ¿de qué color estaba la polera de la estudiante de esta mañana? ¿O de qué color eran los zapatos de... Entonces uno los miró, pero nunca se va a acordar, o puede decir que eran verdes, pero en realidad eran amarillos, algo relacionado. Pero eso pasa, y eso también pasa en muchos estudiantes cuando nos vienen y nos dicen, a este estudiante no se le queda nada, porque hay una diferencia entre el escuchar y para la memoria y la atención, como es un proceso sensorial, la audición es fundamental en la memoria.
Hay una gran diferencia entre el escuchar y el oír. Cuando hablamos del escuchar y el oír, por ejemplo, decimos que yo, por ejemplo, ahorita estoy dando una escucha, pero otra cosa es oír, ¿no? Oigo un perro ladrar, pero no es nada que me pueda dar una significancia. El escuchar es darle una atención más, ¿no? Es un nivel más de atención a la cual tú puedes darle a algo un contenido. Cuando alguien viene y te dice, bueno, y uno está con su celular, por ejemplo, y le dice, oye, pero escúchame, no, si te estoy escuchando, cuéntame, cuéntame, te estoy escuchando. ¿Será que le estamos escuchando? No, solamente estamos haciendo la acción de oír, porque al escuchar nosotros no podemos brindar la atención de dos cosas a la vez. La escucha activa es aquella en la cual tú te concentras y activas todos tus sentidos para brindarle la atención necesaria. Esa es la escucha activa. Y en muchos de nuestros casos dentro del ámbito de la psicopedagogía vamos a encontrarnos con problemas de lo que es la atención, de la memoria. No retienen el aprendizaje, pero no es puede ser por alguna, claro que siempre hay que descartar todo lo físico, ¿no? Alguna lesión que hayan tenido en el área o una deficiencia nutritiva que le esté le predisponiendo a esta situación. Si no es nada de lo que es físico, entonces nos vamos a lo que es el aprendizaje y nos damos cuenta que en la memoria, que lo que no está percibiendo el alumno es una escucha activa, ¿no? Lo que él tiene solamente es el oír, ¿no? ¿Y cómo generamos ahora esa escucha activa? ¿Qué hacemos para generar esa escucha activa que genere aprendizaje significativo y que se quede en tu memoria y que se quede en una retención para que cuando te toque devolver ese aprendizaje tú lo puedas retroalimentar o decirlo nuevamente? Todo lo que ven aquí va acompañado, ¿no? La percepción, la memoria, la atención. ¿Cuántos casos ustedes vamos a tener? Niños que no atienden, niños que no escuchan, niños que no tienen, al final nos van a decir, no creo que este niño no tiene la inteligencia para poder estudiar o para aprender. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar en base a este aporte, ¿no? Como un proceso del desarrollo humano que está presente en la aplicación, en el comportamiento, la actitud y el desarrollo intelectual. Esta neurociencia cognitiva es interesante para conocerla porque se ha convertido en un saber inter y multidisciplinar. Como pueden ver, el desarrollo humano dentro de esta nos dice que es un proceso que abarca el espectro total de las opciones humanas, ¿no? Todo lo que hemos visto dentro del ámbito sociocultural, según cómo Vygotsky nos los presenta, el objetivo específico, usar como herramienta la neurocognición. Vamos a escuchar, a ver, ¿cuál es nuestro objetivo específico? Usar como herramienta la neurocognición. Siendo la cognición integral uno de los procesos de los hallazgos recientes de la neurociencia, que implica también conocer la ciencia cognitiva y la psicología cognitiva, aplicadas ambas con el mismo propósito de estudio, pero con énfasis diferentes. La neuroeducación en un enfoque sistémico. Vamos a darnos cuenta en este pequeño resumen. La entrada, nos dice que a partir de la entrada, una información completa, ¿no? Aquella información que nos genere energía, que nos provoca recursos, que complete con recursos importantes, va a hacer que dentro de lo que nos mira el sistema de lo que es la neurociencia y educación, nos habla de un componente neurobiológico, un componente psicológico y un componente didáctico. Miren, es un sistema. Al hablar de un componente neurobiológico, estamos hablando de todo lo que es el proceso, desde lo que es el cerebro, lo sensorial, que también es fundamental. Componente psicológico. También habíamos mencionado
que la psicología está dentro de lo que es el campo de la psicopedagogía. Todo lo que es la inteligencia emocional y dentro de la multidimensionalidad que estamos viendo a la psicopedagogía, podemos decir que estamos forjando este enfoque sistémico. Y el componente didáctico. El componente didáctico, que es lo fundamental para la neuroeducación. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros, como acabamos de mencionar, para que haya esta conexión de las dendritas, nos habla de estímulos, ¿no? Y estos estímulos no solamente tienen que ser visuales o no solamente tienen que ser auditivos, tienen que ir acompañados de toda una inercia para poder propiciar de que dentro del componente cognitivo, que estamos hablando de la percepción, memoria, atención, se genere un aprendizaje, ¿no? Y hay una salida que tenga que tener información, que tenga que tener la energía misma, que pueda generar aquella información que que va a brindarnos este componente didáctico y el uso de recursos apropiados. Como ustedes pueden ver aquí, esta especialización e integración sistémica. ¿Cómo se ve cuando utilizamos, cómo se ve nuestro cerebro cuando funciona como un todo a pesar de que existen áreas especializadas? Siempre nos habían dicho, ¿no? De que hay áreas de que, bueno, todos conocemos, por ejemplo, está el área de Broca, el área lingüística, en el área frontal están las habilidades ejecutivas. Cada una de nuestras áreas generalmente tiene ese mapeo, ¿no? Pero nos dice, según este escáner que le han hecho al cerebro, nos habla de que existe una integración sistémica. Hace rato hemos visto que hay una función neurobiológica, una función que también va relacionada a lo que vemos, a lo que observamos. Entonces, podemos ver reflejado en nuestro cerebro que no solamente se activa una o dos áreas, sino que se activa todo un conjunto de áreas para poder generar una integración, ¿no? Esa integración es aquella la que nos permite generar un aprendizaje significativo, un aprendizaje que sea pleno, un aprendizaje que nos permita decir que sí va a entrar al ámbito de la memoria, que sí ha sido comprendido porque hemos prestado la atención correspondiente. Esta especialización también se puede ver de acuerdo a cada una de las áreas, que esto es muy bonito para que lo podamos identificar. El cerebro funciona como un todo a pesar de que existen áreas especializadas. Si ustedes pueden ver aquí en el lóbulo parietal está el sentido de la audición, el oír. En el occipital está lo que es el ver, que sería el sentido de la visión. Y está lo que es el hablar, que sería lo que es los parietales, que estaríamos hablando tanto del área de Broca como el área de Tordai, y el pensar que está dentro del lóbulo frontal. A pesar, nos dicen, ¿no?, de que existen estas áreas especializadas, después de esta imagen podemos ver la de arriba y darnos cuenta que aquí, por ejemplo, en esta imagen 2, ¿cuántas son las áreas que se están activando? Tal vez inmediatamente, ahorita están así sus cerebros, ¿no? Está el área de la escucha, está el área de lo que es la audición, lo visual, lo que es el hablar, el pensar. Así tal vez está ahorita su cerebro de cada uno de ustedes. Para que tengamos más claridad en este aporte dentro de este módulo 1 que es ver específicamente este objeto de estudio de la psicopedagogía, que es el aprendizaje, vamos a tener que darnos cuenta que este proceso de aprendizaje va relacionado, primero, un estilo corporal, donde se identificación de la sensación y ubicación del lugar en el cuerpo, el sentir. Miren, en esta parte del cerebro es donde se ubica el sentir. Como hace rato habíamos visto en ese escáner, aquí ya nos los muestra mucho más específico.
Por ejemplo, si yo voy a aprender algo básico, ¿no? Las frutas. Yo me llevo yo llevo frutas a mi, claro, que frutas a mi aula y primero hago que ellos o los estudiantes puedan tocar las frutas, conocer. Estamos haciendo que se hagan esto el sentido. Después hablamos, conversamos entre todos, decimos la importancia de las vitaminas, qué fruta, que los colores de las frutas, identificamos el objeto mediante los colores, sabemos que las frutas color naranja tienen ciertas características de vitaminas, tienen ciertos minerales, ¿no? Las verduras verdes, las de color verde tienen diferentes características. Identificación del gusto, el sabor. De paso nos ponemos a hacer una ensalada y probamos, ¿no? Y el olor, obviamente, al partir las frutas, surge su aroma y estamos. Todo esto es un proceso de aprendizaje. ¿Cómo va relacionado a lo que habíamos visto en la anterior clase, ¿no? El estilo y los estilos de aprendizaje. ¿En qué sería relacionado? Por ejemplo, cuando hablamos de un aprendizaje visual, ya que aquella persona entonces, o esta persona que es más auditiva, tendrá mayor identificación del sonido, ¿no? Tendrá más activación inmediata para poder identificar las cosas de un estímulo auditivo mediante los sonidos, se le quedará más lo que es lo crujiente de una manzana o lo que están hablando de lo que dicen de las importancias vitaminas, minerales. Aquel que es kinestésico, se le activará más el estímulo corporal, ¿no? Cuando empieza a sentir la manzana si es dura, el plátano es más suavito, el kiwi tiene más una textura diferente. Entonces, este será más kinestésico. Este proceso de aprendizaje que va relacionado con todos los sentidos, igual manera va con los estilos de aprendizaje. Pero si en todo caso yo no me puedo desarrollar de todos los sentidos y solamente estoy haciendo un ver o un oír, entonces ahí tendríamos que decir si realmente está habiendo un proceso de aprendizaje. La neuroeducación es un enfoque multidisciplinario. ¿Por qué es multidisciplinario? Hace rato ya habíamos mencionado su característica que era inter y multidisciplinario, porque nos habla de que va relacionado con las neurociencias, estos elementos biológicos, que nosotros los podemos llegar a conocer no en su totalidad, pero sí en lo más básico y primordial, como son como acabamos de hablar, ¿no? Este desarrollo de las neuronas, lo que es la mielinización, estos procesos que nos ayudan a comprender el desarrollo biológico de nuestro ámbito cerebral, la didáctica, que va acompañado a los elementos educativos, la didáctica que es ahorita otra área que también se está fortaleciendo, esta didáctica que ahora nos está acompañando con la tecnología, esta didáctica que ahora se ha ampliado más porque ahora tenemos un mundo de información en el cual nosotros ya no podemos decir que nos sentimos limitados ante esta creatividad o ante este desarrollo de metodologías o estrategias que pueden desarrollarse dentro de un proceso, más que todo individual o grupal, porque ya existe eh, dentro del área tecnológica un sinfín de recursos, sinfín de metodologías nuevas e innovadoras que hasta están a veces representadas o tal vez todavía no están reconocidas, pero que si usted la pone en práctica puede funcionarle, aunque no estén reconocidamente científicamente validadas, ¿no? Pero en el caso educativo todo nos sirve, ¿no? Porque al final cada individuo, cada estudiante, y como lo vamos a ir viendo más adelante en el campo de acción de la psicopedagogía, cada persona es un mundo. Pero como hemos dicho desde el principio, todos tenemos un cerebro, ¿no? Entonces, el proceso de aprendizaje sí es posible en todas las personas.
Que tengamos diferentes capacidades, habilidades desarrolladas, sí, pero estamos viendo que según la neuroeducación o esta multidimensionalidad, igual que nos plantea la psicopedagogía, estaríamos clarificando de que depende de muchos factores, no solamente de lo cognitivo, sino también de lo social, de lo cultural, y aquí también otro que es el elemento psicológico, lo emocional. Vamos entonces concadenando todo lo que hemos ido aprendiendo hasta el día de hoy, ¿no? Estamos viendo la importancia de la psicopedagogía en todo este mundo del aprendizaje, pero que la psicopedagogía no solamente se tiene que quedar en una investigación o en un diagnóstico. La psicopedagogía también es muy amplia y se está ampliando más todavía en base a lo que es estos nuevos estudios de la neuroeducación, porque ya nos permite dar mayor respuesta, por ejemplo, una respuesta biológica a los sucesos de las dificultades o trastornos o procesos educativos que nosotros veamos que tengan algún tipo de falencia, dificultad o estén generando algún, o no estén llegando a su desarrollo óptimo de aprendizaje en las personas o en los individuos. Puede ser por eh, cualquiera de estas factores, perdón, cualquiera de estos factores que estén influyendo dentro de lo que es este enfoque que nos va a permitir conseguir adecuada información. Dentro de lo que es el ciclo del aprendizaje y la corteza cerebral, que también es muy fundamental que nosotros tengamos conocimiento, podemos ver que es un ciclo de aprendizaje. ¿A qué nos referimos ciclo? Cuando no tiene ni un principio ni un final, ¿no? Es un ciclo que va generándose de manera continua. Asimismo es el aprendizaje. Podemos ver aquí, por ejemplo, que empieza, si es una integrativa frontal, pasará a una premotora y motora, sensorial y postsensorial, integrativa temporal. Entonces, es un ciclo de aprendizaje que se genera de manera continua. ¿Cuándo es la única manera en la cual nosotros dejamos de aprender? Cuando descansamos, ¿no? En esas horas de sueño, que también es tan fundamental averiguar ese punto que a veces nos olvidamos. Y yo les recomiendo siempre consulten e investiguen cuántas horas de sueño tiene esa persona. Porque no nos olvidemos que nuestro cerebro sí tiene toda esta funcionalidad de ciclo durante que abres tus ojos hasta que los cierras. Y cuando tú lo cierras, es el momento donde, uy, ahí sí ya empieza a generarse estos procesos de aprender, de aprendizaje, de retención realmente, ¿no? No de decir, a ver, esto sirve, esto no sirve. Pero si yo no tengo la cantidad de horas de sueño adecuada, tampoco se van a generar estos procesos de sinapsis. A veces nosotros últimamente andamos preguntando más, a lo menos mi persona cuando tengo estas preguntas de estudiantes, siempre consulto a qué hora duermen y a qué hora se despiertan. Oh, no, duerme tarde, duerme a las 11 de la noche, casi 12. Bien, pero ¿y a qué hora despierta? A las 5 porque tiene que ir a dar clases a las 6 y hasta que se alista a las 7. Entonces, ¿cuántas horas tenemos de descanso? Y también es importante saber en el desarrollo del estudiante, de las personas, desde que nacemos tenemos establecido ya cuántas horas de descanso tiene que tener cada persona en cada etapa de su desarrollo. También es fundamental saber esa condición porque también es parte del aprendizaje, de este ciclo del aprendizaje, el saber que en el momento del sueño es donde las personas tenemos esta facilidad de aprender más. Y aquí tenemos a alguien que es un representante de mucha información, ¿no? Porque él habla de un coeficiente intelectual bastante alto, que es Albert Einstein, y creo que todos lo conocemos, donde nos dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
Yo creo que ese mensaje es el que más nos va a ayudar a dar un cierre a toda esta información que hemos visto el día de hoy, que es la de la neuroeducación, porque hemos ido viendo y retroalimentándonos, complementando con todas estas teorías que hemos ido viendo desde el inicio y también hoy día que hemos complementado esto, donde vemos que estamos con Piaget, del desarrollo que ha ido analizando, cómo en cada etapa también surgen características, Vygotsky con todo ese entorno sociocultural. También hemos visto lo que es las experiencias significativas, la experiencia, la acción. También hemos visto lo que es este mundo de la inteligencia emocional, que también es parte fundamental. Y si nos damos cuenta, complementando con la neuroeducación, que ahorita está siendo un punto a favor en base a lo que es el objeto de estudio del aprendizaje, cómo aprendemos las personas y este estudio biológico que nos permite decir que sí, si en esta área, si nuestros lóbulos, si aquí se provocan, si las neuronas, si la plasticidad, si todo esto se genera, entonces estamos complementando toda una información que nos ayuda a decir que la psicopedagogía es sumamente fundamental para analizar todos estos procesos, pero también nos ayuda a generar espacios de concientización, ¿no? Porque como bien lo dicen aquí, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Como hemos visto, la estimulación continua de experiencias van a forjar que biológicamente también se vaya acompañado y además de todo ese contexto tengamos unos resultados adecuados. Ajá, hasta aquí vamos a llegar. Muy bien. Como ustedes han escuchado en esta nuestra sesión, ya hemos ido desarrollando más contenido, ¿no? Propiciando mayor información acerca de lo que estamos complementando desde nuestra sesión uno, donde era tan los fundamentos de la psicopedagogía, que también vienen acompañadas con todo lo que es este mundo, que ahora viene no solamente la psicología, no solamente la pedagogía, sino ahora viene a complementarnos lo que es la neurocognición, que es un término que tenemos que aprenderlo y tenemos que ir investigando más. Donde en base a una didáctica, esta didáctica que también nos propicia generar en base a lo que estamos viviendo todos ahora, que es la tecnología, que esta tecnología nos ayuda a que podamos nosotros ser investigadores. Y mientras más investigación tengamos, vamos a propiciar mayores estrategias para generar lo que nos ayuda a la psicopedagogía, donde nos lleva la psicopedagogía, ¿no? Que es una intervención, que es una identificación más que todo individualizada, pero no tan individualizada en el aspecto de decir solamente con esa persona hay que hacer, no, nunca nos olvidemos que dentro de lo que estamos viendo, una persona no es, no puede apartarse de todo este contexto que le viene a dar esta integralidad, ¿verdad? Entonces, ya vamos a ir viendo, yo creo que más adelante van a ir ampliando también lo que es el campo de acción y el campo de la psicopedagogía dentro de todo este mundo que nos permite, que es el campo pedagógico y ahora en el campo neurológico, ¿no? Que también nos ayuda, nos apoya para seguir investigando y ampliando lo que es la... ¿Alguna consulta, duda sobre esta sesión del día de hoy? Todo claro. Qué bueno, me alegra. Entonces, vamos a terminar la sesión del día de hoy para tener, para reunirnos el día jueves en este mismo horario y ya poder estar dando conclusión a nuestra última, creo que es nuestra última, sí, creo que es la última clase que vamos a tener de las sincrónicas.
y ya entrar a una semana asincrónica que creo que ya está programada y en base a la información que se les ha enviado desde la... Un gusto volverlos a ver, un gusto volverlos a reunir y que sea hasta la próxima. Saludos. Nos vemos, encontramos el día jueves. Nos Buenas vemos. noches. Bueno, hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego a todos. Buenas noches.